Vaya, el dinero, esa cosa insignificante, fea e inútil que hace girar al mundo. ¿Quién necesita amor, amigos o felicidad cuando puedes tener un montón de billetes verdes para acurrucarte por la noche? Y hablando de montones de billetes verdes, ¿qué tal si hablamos de algunas de las figuras históricas más ricas del mundo? Estas personas son tan ricas que podrían comprar un país entero y aún así tener suficiente dinero para comprar todos los helados que quieran. Eso si siguieran vivas, porque ni todo dinero pudo comprar más tiempo en esta vida. Pero bueno, no refunfuñemos tanto, pongámonos cómodos y hablemos de algunas de las personas más ricas de la historia. Prepárense para sentir una envidia absolutamente insalubre. Desde emperadores a magnates de la industria, estas figuras históricas se dieron el gusto de vivir la vida padre, pero a veces la vida les jugaba una mala pasada. Y a pesar de todo, cada uno de ellos se fue de este mundo con los bolsillos vacíos. ¡Qué gran ironía! El gran William el Conquistador, con su barba frondosa y su armadura reluciente, se paseaba por las calles del Londres medieval, admirado por todos los que lo veían. Y no era para menos, porque el hombre tenía una riqueza que podía pagar la reconstrucción completa de la Torre de Londres cada vez que se le antojara. Y no es que fuera un tipo modesto, al contrario, a William le gustaba ostentar su riqueza como si fuera el rey del universo, lo cual, técnicamente, era en ese momento. ¿Una cena en el castillo? Claro, la mejor carne y vino de todas partes del reino, todo pagado con sus montones de monedas de oro. ¿Una armadura nueva? De las mejores hechas a mano, con diamantes incrustados en los remaches. William pudo superar todos los obstáculos que se le presentaron. Compró alianzas, sobornó a sus enemigos y convirtió a sus caballeros descontentos en fieles seguidores gracias al dinero. Y todo esto sin perder la sonrisa en su rostro, sabiendo que su billetera era más pesada que la espada en su cintura. En el vasto y rico mundo de la historia, hay nombres que nos hacen soñar con la gloria y el éxito. Uno de ellos es el del extravagante Osman Ali Khan, el último Nizam de Hyderabad, quien fue uno de los hombres más ricos que jamás hayan existido en la faz de la tierra. Conocido por su amor por las joyas, los coches y los elefantes de lujo, contaba con una riqueza estimada en alrededor de 2.000 millones de dólares estadounidenses. Osman Ali Khan tenía una enorme fortuna que a menudo gastaba en caprichos extravagantes. Se dice que una vez, para demostrar su poder, mandó construir una piscina con forma de mapa de India, y para llenarla, tuvo que vaciar el suministro de agua de una ciudad cercana. Pero la extravagancia de Osman Ali Khan no se detuvo ahí. También se cuenta que tenía una colección de 100 Rolls Royce, de los cuales solo usaba uno, y que tenía más de 50 palacios a lo largo y ancho de su reino. Con toda su riqueza y poder, el soberano no pudo evitar la llegada de la modernidad, y su imperio finalmente colapsó. Y a pesar de su declive, el legado de Osman Ali Khan sigue vivo en la India moderna. Sus palacios se han convertido en hoteles de lujo, sus coches son ahora objetos de culto y sus joyas siguen siendo codiciadas por los coleccionistas de todo el mundo. Por lo tanto, aunque el Nizam ya no esté, su riqueza y extravagancia continúan asombrando y deleitando a todos aquellos que escuchan su historia. Hay personajes históricos que simplemente no logran librarse de su destino, y uno de ellos es Nicolás II, el último zar de Rusia y dueño de una fortuna incalculable. Este hombre, que tenía todo lo que cualquier mortal podría desear, no pudo evitar caer en desgracia debido a una serie de circunstancias desafortunadas y a su propia falta de visión. Romanov vivía en un mundo de ensueño, rodeado de lujos y comodidades, y sin tener la menor idea de lo que estaba pasando en el mundo real. Mientras la gente moría de hambre en las calles, él se daba la gran vida en su palacio, rodeado de sirvientes y cortesanos que le rendían pleitesía. Antes de ser despojado de su riqueza, su fortuna era estimada en 189.000 millones de dólares. Desde su juventud, Nicolás II fue educado con los más altos estándares de la nobleza rusa. Aprendió a hablar varios idiomas, a tocar varios instrumentos y a montar a caballo como todo un jinete olímpico. Todo parecía indicar que su vida sería una sucesión de banquetes opulentos y cacerías en los bosques de Siberia. Pero como dice el refrán, la soberbia precede a la caída, y Romanov no fue la excepción. Su ceguera ante los problemas que aquejaban a su pueblo y su falta de carisma y liderazgo lo convirtieron en un blanco fácil para sus enemigos políticos, quienes lo derrocaron y lo desterraron junto a su familia. Como suele pasar con los cuentos de hadas financieros, el final no fue feliz. Nicolás II se convirtió en zar en un momento de crisis política y social en Rusia. La gente clamaba por cambios y reformas, pero él se aferró a las tradiciones y a la autocracia como si fueran su manto de piel. Como resultado, su reinado estuvo marcado por la represión, la censura y la violencia. Tristemente, la fortuna que había amasado a lo largo de los años no le sirvió de nada cuando fue forzado a vivir en la pobreza y la incertidumbre en su exilio.
Qué peculiar es todo, un hombre tan rico y poderoso, obligado a vivir como un pobre mendigo, y todo por su propia culpa. En fin, la historia de Romanov es un recordatorio de que la riqueza y el poder son efímeros, y que no importa cuán rico seas, siempre habrá algo que se te escapará de las manos si no estás atento. Rockefeller, el magnate del petróleo que amasó una fortuna en el siglo XIX, es uno de los personajes más icónicos de la historia empresarial estadounidense. En su apogeo, se estima que su riqueza equivalía a más de 400.000 millones de dólares estadounidenses en términos actuales. Fácilmente podía comprar islas como si fueran baratijas, pero nunca tuvo suficiente dinero para comprar un buen corte de pelo. Con sus millones de dólares, podría haber contratado a los mejores peluqueros del mundo, pero prefirió invertir su tiempo en cosas más importantes, como contar su dinero o contemplar el techo de sus mansiones. Se dice que incluso llegó a cortarse el pelo él mismo, pero no es difícil imaginar que más bien lo hubiera hecho su criado, un jardinero o hasta su perro. A menudo se le atribuye la creación de Standard Oil, una compañía que se convirtió en un gigante del petróleo y que, para ser sinceros, dominó el mercado de una forma que hizo que los monopolios modernos parezcan más bien un juego de niños. Aunque algunos podrían argumentar que Rockefeller era un hombre de negocios astuto y visionario, otros podrían decir que era simplemente un lobo despiadado en el corral del mercado. Claro, logró consolidar su posición en el mercado mediante la compra de competidores y la creación de una red de refinerías y transportes, pero ¿a qué costo? Aunque, a decir verdad, su apariencia no parecía importarle mucho, porque con su dinero podía comprar la admiración de todos, o al menos eso creía él. Y es que el señor Rockefeller, aunque tenía todo el dinero del mundo, nunca supo que la verdadera riqueza no se mide en billetes, sino en amor, amistad y humildad. Pero no se puede negar que Rockefeller fue un hombre de negocios notable, y sobre todo, un genio de las finanzas. Su legado se mantiene vivo y su enfoque empresarial ha sido estudiado y analizado por generaciones de estudiantes de negocios. Y aunque su nombre puede estar asociado con la avaricia y el monopolio, también hay que reconocer que su éxito fue el resultado de una visión y habilidades de liderazgo únicas. Mansa Musa fue el 10º rey del imperio de Malí en África Occidental. Su riqueza era tan grande que, dicen las leyendas, tuvo que repartir oro por todo su camino en su peregrinación a la Meca para no devaluar la moneda. Si tan solo tuviéramos ese tipo de problema en la vida cotidiana, ¿verdad? Se le considera uno de los hombres más ricos de la historia, con una riqueza estimada en más de 400.000 millones de dólares estadounidenses en términos actuales. Pero no creas que este hombre se hizo rico producto del azar. Al contrario, Mansa Musa era un hombre sagaz, que supo aprovechar las riquezas de su imperio para aumentar su patrimonio personal. De hecho, se dice que en su época, Malí era el principal productor de oro del mundo, lo que le permitió a Musa amasar una fortuna que hoy en día nos dejaría a todos con la boca abierta. Pero no todo era oro, bueno, en realidad sí lo era, para Mansa Musa. Al igual que muchas personas ricas de la historia, también tenía que lidiar con los problemas de ser el más adinerado. Por ejemplo, no poder confiar en las personas que lo rodeaban por miedo a que lo engañaran por su dinero. También destacó por ser un líder visionario, que supo llevar a su imperio a la cima del poder y la gloria. De hecho, se dice que durante su reinado, Malí se convirtió en un centro cultural y económico de primer orden en África Occidental, lo que le valió el respeto y la admiración de sus súbditos y de otros reyes de la región. También se dice que tenía una gran debilidad por el oro, y no puedo evitar pensar en cómo sería su casa, con paredes de oro, un inodoro de oro, un perro de oro. Bueno, tal vez empecemos a desvariar. El rey Salomón, que según la tradición bíblica fue uno de los más sabios que jamás hayan existido, ha dejado un legado que ha trascendido los siglos y que sigue siendo objeto de estudio y admiración. Dicen que en su tiempo, su fortuna superaba los límites de lo imaginable. Se cuenta que el rey Salomón tenía todo lo que el dinero podía comprar: joyas, oro, plata, esclavos, lo que sea. Se dice que su tesoro era tan grande que incluso sus vasijas eran de oro puro. Hasta sus sillas eran de oro. Imagínate lo incómodo que debía ser sentarse en una silla de ese material. También es cierto que el rey Salomón tenía algunos trucos bajo la manga que le ayudaron a alcanzar la cima del poder. Por ejemplo, se afirma que era un gran estratega y que sabía cómo utilizar la diplomacia para conseguir lo que quería. Además, tenía un gran ejército a su disposición, lo que hacía que sus enemigos pensaran dos veces antes de desafiarlo. Pero dejando de lado la extravagancia, también se dice que el rey Salomón fue un gran gobernante y un hombre sabio. Su fama llegó a oídos de personas de todo el mundo. Incluso la reina de Saba viajó hasta su palacio para conocerlo. En el firmamento histórico, encontramos un personaje que resplandece con luz propia: Augusto César. Este ilustre personaje fue un gran emperador de la antigua Roma, que tuvo la astucia de consolidar su poder y reinar con mano firme. No es para menos, con el imperio más grande del mundo bajo su control, como iban a faltarle monedas.
Más o menos se calculan unos 4.600 millones de dólares a la inflación actual. Y es que Augusto era tan rico que, según los historiadores, tenía su propio tesoro nacional. Ya sabes, para esos días en los que te apetece contar monedas en lugar de ovejas. Pero no te creas que su fortuna se la ganó solo con el sudor de su toga. Augusto era todo un estratega económico. ¿Quieres saber su secreto? Impuestos. Sí, lo que tú y yo conocemos como pagar impuestos, para Augusto era una mina de oro. Y es que el emperador se las ingenió para cobrar impuestos a todo lo que se movía y tenía alguna forma de transacción. Desde el comercio hasta la producción de bienes. No había nada que se le escapara. Aunque no todo fue pagar impuestos en la época de Augusto. También tuvo sus momentos de me lo gasto todo en fiestas y lujos. Y es que, según los rumores, el emperador no escatimaba en gastos cuando se trataba de diversión. ¿Quieres un ejemplo? En una ocasión organizó unos juegos en los que gastó una fortuna solo en flores para decorar el Coliseo. Flores. ¿Te imaginas lo que costaría eso hoy en día? Pero no todo es diversión y juegos cuando se es rico. También hay que mantener la imagen de poderoso y exitoso. Y ahí Augusto César no se quedó atrás. Se dice que mandó construir una casa tan lujosa que hasta el mismísimo rey de Persia se quedó impresionado. Y es que, para Augusto, el lujo no era una opción, era una obligación. Akbar I, el gran emperador mogol de la India, fue un personaje fascinante y complejo. Nacido en 1542, su reinado se extendió desde 1556 hasta su muerte en 1605. A lo largo de su vida, Akbar demostró una habilidad excepcional para la política, la guerra y la cultura. Incluso así, también tuvo sus momentos de locura y crueldad. Aparte de estar un poco loco, era inmensamente rico, el 25% de la riqueza mundial para ser exactos. ¿Y cómo no sería rico si su tesoro se llenaba de tanta riqueza que el dinero se convertía en polvo en sus manos? Pues eso, Akbar I lo tenía todo: joyas, sedas, marfiles, especias, perfumes y mucho más. Todo lo que tocaba se convertía en oro, como si fuera el mismísimo Midas. ¿Y qué decir de su colección de elefantes? Se dice que tenía más de 1000 elefantes en su corte, todos ellos adornados con mantas de seda y campanillas de plata. Cualquiera que los viera podría confundirlos con una procesión real. Pero no todo era lujo y ostentación para el emperador Akbar I. Era un hombre sabio y culto, conocido por su amor por el arte y la literatura. Se dice que tenía una biblioteca con más de 24.000 libros, y que invitaba a poetas y músicos a su corte para que lo deleitaran con sus talentos. Hablar de Sansón es hablar de un misterio envuelto en un enigma. Este personaje, cuyo nombre evoca imágenes de un guerrero oriental, es en realidad un ser que desafía toda clasificación. ¿Un hombre? ¿Un dios? ¿Un demonio? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que su presencia siempre provoca una sensación de temor y asombro. En un lugar lejano, en la antigua China, vivía un hombre tan rico que podría comprar todo un ejército de soldados solo con el cambio que le sobrara de comprar una mansión de oro. Este hombre se llamaba Sansón y era un empresario de gran éxito en el comercio de la seda. Pero, ¿cómo logró Sansón acumular tal cantidad de riqueza? La respuesta es simple: era un experto en el arte del engaño y la estafa. Muchos lo llamaban el gran estafador, y sus trucos eran conocidos en todo el reino. Cuentan que en una ocasión, Sansón engañó a un grupo de comerciantes extranjeros haciéndoles creer que estaba vendiendo seda de alta calidad, cuando en realidad era seda barata y de mala calidad. Pero lo más impresionante de todo es que logró que le pagaran el precio de la seda de alta calidad. ¡Qué astuto! Otra de sus hazañas más famosas fue cuando vendió una piedra a un comerciante rico como si fuera un jade valioso. El pobre comerciante pagó una fortuna por la piedra, pero pronto se dio cuenta de que había sido estafado. Pero también era un gran filántropo. Se dice que donaba grandes sumas de dinero a los pobres y a los necesitados, lo que lo hacía un ladronzuelo con encanto. En la vasta historia de la humanidad, pocos personajes han sido tan temidos y respetados como el gran Genghis Khan. Este guerrero mongol fue el fundador y líder del Imperio Mongol, que se extendió por gran parte de Asia en el siglo XIII. Hay algo que me hace pensar que este hombre no era del todo normal. Imagina, por un momento, ser tan violento que la gente teme tu nombre, tan ambicioso que nunca estás satisfecho con lo que tienes, y tan obsesionado con la guerra que te conviertes en una máquina de matar sin remordimientos. Eso es Genghis Khan. Sin embargo, no podemos negar lo fascinante que resulta su historia. Desde su humilde origen como hijo de un jefe de tribu hasta su ascenso al poder y la creación de un imperio que abarcó desde China hasta Europa, Genghis Khan es una figura que sigue inspirando miedo y admiración en la actualidad. Pero no todo fueron victorias y conquistas para este legendario guerrero. También tuvo que enfrentarse a la traición de sus propios hijos y a las dificultades de gobernar un imperio tan vasto y diverso. Aunque, claro está, no podemos comparar esos problemas con los que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. A lo largo de la historia,
Estas personas han tenido un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Han construido imperios, creado tecnologías innovadoras, y han donado generosamente a obras de caridad. Pero también han sido criticados por sus prácticas comerciales, y han sido objeto de controversia por su enorme riqueza. Pero no nos detenemos ahí, porque en el siglo XX, los ricos se hicieron aún más ricos. Desde el rey del acero Andrew Carnegie, hasta el inversor multimillonario Warren Buffett y el magnate de la tecnología Bill Gates. Y no podemos olvidarnos de las personas más ricas de la actualidad, como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el dueño de Tesla y Twitter, Elon Musk, quienes han revolucionado la forma en que compramos y utilizamos la tecnología.